Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha sido secuestrado por los alienígenas, pero si algún día sucediera, nos aseguraríamos de que no fuera por más de 5 días. We need to be back before the next episode. Tienes toda la razón. La investigación de nuestros episodios no se hace por sí sola. Lo que me recuerda, ¿no se supone que tú ibas a hacer la investigación del episodio del día de hoy? I was busy. ¿Haciendo qué? The neighbor just got a new pet. Más te vale que te mantengas alejado del gato del vecino. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Don't worry, I know how to do business. Mejor vamos a comenzar. Solo espero que el vecino no esté escuchando esto. En noviembre de 1975, en un pequeño pueblo del estado de Arizona, ocurrió lo que para muchos ha sido el caso de abducción más creíble de los últimos tiempos. No solo por el número de testigos, sino por toda la historia que rodea este singular evento. Hoy hablaremos de la abducción de Travis Walton. Comencemos. En el episodio del día de hoy, vamos a exponer uno de los casos de abducción alienígenas más importantes de todos los tiempos. Si bien el caso más conocido en cuanto a abducciones se refiere, tal vez me atrevería a decir que es el de Barney y Betty Hill. Digamos que si conoces un poco acerca del fenómeno OVNI, definitivamente has escuchado sobre ese incidente. Pero para los que no la conozcan, la versión extra corta en cuanto a este evento es la siguiente. Barney y Betty Hill eran una pareja estadounidense quienes afirmaron haber sido secuestrados por extraterrestres en una parte rural del estado de New Hampshire entre la noche del 19 y 20 de septiembre de 1961. Fue el primer informe ampliamente publicitado de una abducción extraterrestre en los Estados Unidos, y el cual despertaría una serie de reportes de otras personas que afirman haber tenido una experiencia parecida. Por otra parte, el incidente en el que se basa nuestro episodio del día de hoy, a pesar de no ser tan ampliamente conocido, por lo menos no en la misma medida que el de los Hill, tal vez sea igual o más interesante que este, y esto debido al número de personas que se vieron involucradas en el evento, además de los extraños sucesos relatados por Travis. Para mí en lo personal, resulta todavía más fascinante. El inicio de nuestra historia nos remonta al miércoles 5 de noviembre de 1975. En ese entonces, Travis Walton, de tan solo 22 años de edad, trabajaba como empleado de una persona de nombre Mike Rogers, quien a su vez había estado contratado por 9 años con el Servicio Forestal de los Estados Unidos para varias tareas. Rogers y Walton eran mejores amigos. Walton salió con la hermana de Rogers, Dana, con quien luego se casaría. Otros miembros del equipo fueron Ken Patterson, John Gollett, Steve Pierce, Alan Dallas y Dwayne Smith. Todos vivían en la ciudad de Snowflake, Arizona. Rogers había sido contratado para aclarar matorrales y arbustos de una gran área de alrededor de 1,200 acres cerca de Turkey Springs, en Arizona. Este tipo de trabajo, según Travis, generalmente se llevaba a cabo después de que los árboles eran cortados para conseguir madera. Una vez que la extracción de la madera terminaba, ellos simplemente llegaban para preparar el terreno y ayudar un poquito en la reforestación y en la recuperación de ese tramo del bosque. En esta ocasión, debo decir, el contrato era aún más lucrativo, o tal vez el más lucrativo que había tenido Rogers hasta ese tiempo, y esto más adelante jugaría un papel importante en el evento. Por desgracia, a estas alturas del año, el trabajo debería de estar casi terminado y el grupo o la cuadrilla que estaba manejando Rogers estaba retrasada en el trabajo. Como resultado de esto, estuvieron trabajando horas extras para cumplir con el contrato, generalmente iniciando a las 6 de la mañana y hasta el oscurecer. Y justo después de las 6 de la tarde del 5 de noviembre,
Rogers y su equipo terminaron su día de trabajo y abordaron su camioneta para regresar al pueblo de Snowflake. La tripulación informó que poco después de comenzar el viaje a casa, vieron una luz brillante detrás de una colina. Se acercaron y dijeron que vieron un gran disco plateado flotando sobre un claro y brillando intensamente. Juzgaron que tendría alrededor de 2.4 metros, unos 8 pies de altura, y alrededor de 6 metros o 20 pies de diámetro. Rogers detuvo la camioneta y Travis Walton saltó y corrió hacia el disco. Los demás dijeron que le gritaron a Walton que regresara, pero este simplemente continuó acercándose. Ok, no puedo menos que admirar el atrevimiento o la estupidez, según como lo veas, de este tipo Travis, porque por lo general en una situación como esta la persona promedio elegiría salir huyendo, o por lo menos solo contemplarías el objeto desde lejos. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros nos habríamos atrevido a hacer lo mismo? Dije sinceramente. En fin, cada quien se cree sus mentiras. Continuemos. El resto del grupo en la camioneta informaron que Walton estaba casi debajo del objeto cuando el disco comenzó a hacer ruidos similares a los de una turbina. Empezó a emitir un zumbido ruidoso. Después de esto, el disco comenzó a oscilar de un lado a otro y Walton comenzó a alejarse cautelosamente del objeto. Jerome Clark describió justo después de que Walton se alejó del disco que los demás insistieron en que vieron un rayo de luz azul verdosa proveniendo de este objeto. Dicho rayo aparentemente habría golpeado a Travis. Continúan describiendo que Walton, cito, se elevó varios pies en el aire, con los brazos y las piernas extendidos, y salió disparado con rigidez, más o menos unos 10 pies o 3 metros, todo el tiempo atrapado en el resplandor de luz. Su hombro derecho golpeó la tierra y su cuerpo se desplomó sin fuerzas sobre el suelo. En estos momentos, sus compañeros que todavía estaban en la camioneta, asustados por lo que acababan de ver, deciden salir huyendo del lugar y dejaron a Travis a su suerte, porque, según las declaraciones posteriores de ellos, cito, creímos que lo que sea que estaba allá afuera, lo que sea que lo había golpeado, seguramente lo había matado. Pensamos que estaba muerto para ese momento. Escapando a toda velocidad del lugar, dando tumbos en la vieja camioneta, se detienen unos cientos de metros colina abajo. De pronto, al parecer después de haber pasado el impacto que había tenido en ellos el extraño evento, deciden regresar para rescatar a su amigo. Ahora, cuando van de regreso al lugar del incidente, afirman que ven la extraña luz que emitía la nave. Esa misma que habían visto anteriormente, ahora empezaba a elevarse, y de pronto simplemente se alejó a una velocidad extremadamente rápida. Por desgracia, cuando por fin llegaron al claro del bosque donde Travis Walton había sido golpeado por la extraña luz, no había ningún rastro de este. Sin tener una idea clara de lo que había pasado, y mucho menos de lo que había sido de su compañero, los hombres abandonaron el lugar y regresaron al pequeño pueblo de Snowflake, donde hicieron una denuncia ante la policía. Primero hablaron con el oficial Ellison y luego con el alguacil Marlin Gillespie, quien declaró que los hombres estaban sinceramente angustiados. Los policías y los miembros de la tripulación regresaron al lugar con linternas y buscaron a Travis, pero igual que la primera vez no tuvieron ningún resultado favorable. Decidieron regresar a la mañana siguiente y buscar de nuevo, con la ayuda de la luz del día, pero por desgracia el resultado no sería distinto al primero. Ninguna de las personas involucradas en esta búsqueda pensaron, en ningún momento, que se convertiría en una de las cacerías humanas más grandes de la historia de Arizona. Lo que siguió para los residentes locales fue una persecución de 5 días, una partida de búsqueda masiva que no arrojó ningún indicio. No encontraron ni el cuerpo de Walton vivo o sin vida, por ningún lado. El hombre parecía haber desaparecido de la tierra que conocemos, y aún estando en la escena y gracias a lo extraordinario de la historia, los agentes de la ley comenzaron a sospechar del extraño relato de la tripulación, principalmente porque no había nada en el camino de la evidencia física para respaldar su relato. Otra preocupación para los familiares y los agentes del orden, además del hecho de la posible abducción por la supuesta nave,
era un peligro aún más real. Las noches de invierno podrían ser tan frías en las montañas que Walton estaba en un peligro verdadero de morir por hipotermia. Además, si tomamos en cuenta que solamente vestía unos jeans, una chaqueta vaquera y una camisa, la policía tenía suficientes razones para preocuparse de que, si no hubiera perecido por la abducción de los alienígenas, sería muy probable que pereciera por el frío de la montaña. Rogers y el alguacil Copeland fueron a contarle la noticia a la madre de Walton, Mary Walton Kellett, que vivía en un pequeño rancho en Bear Creek, a unas 10 millas de Snowflake. Rogers le contó lo que había sucedido y ella le pidió que repitiera el relato una vez más. Luego, simplemente preguntó con calma si alguien más que la policía y los testigos habían escuchado la historia. Está por demás decir que Copeland pensó que su respuesta reservada era extraña. Este factor obviamente contribuyó a la creciente sospecha entre la policía y los asistentes de que algo más que un ovni era la responsable de la ausencia de Walton. Las sospechas de la policía de que la historia del ovni fue inventada para encubrir un accidente o un homicidio empezaba a ser la principal línea de investigación de los agentes del orden. El sábado por la mañana, Rogers y Dwayne Walton llegaron a la oficina del alguacil Gillespie explosivamente enojados, porque los dos habían llegado a la oficina de la policía y no había ningún agente ahí. Para los hermanos, estaba claro que la policía estaba perdiendo el tiempo tratando de seguir la historia de los leñadores, pues en ese preciso momento, la policía estaba buscando a Walton con helicópteros, oficiales montados a caballo y jeeps peinando la zona. La noticia de la desaparición de Walton se había extendido internacionalmente. Periodistas, ufólogos y un montón de curiosos comenzaron a viajar a Snowflake. Entre dichos visitantes se encontraba Fred Sylvanus, un investigador de ovnis de Phoenix, que entrevistó a Rogers y a Dwayne Walton el sábado 8 de noviembre. Mientras expresaban repetidamente su preocupación por el bienestar de Walton y criticaban lo que vieron como un esfuerzo de búsqueda poco entusiasta por parte de la policía, ambos hombres habrían hecho declaraciones que volverían a atormentarlos en el futuro, cuando los críticos se apoderaron de ellos. Porque, seamos honestos, los hermanos de Travis creían fervientemente que los otros leñadores habían asesinado a su hermano y que la historia de ovnis había sido solamente inventada para tratar de tapar la culpabilidad del crimen. Debo mencionar que según los mismos compañeros de Travis comentaron después, cuando regresaron del bosque y se dirigían hacia la estación de policía, uno de ellos comentó, cito, «Nadie va a creer lo que pasó, mejor deberíamos decir que lo matamos o algo así». Otro de ellos simplemente respondió, «Todos debemos contar la misma historia, nadie cambie nada». En las grabaciones de las entrevistas hechas en estos días, Rogers, el jefe de Travis, comentó que debido a la desaparición de Walton y la búsqueda posterior, no habría manera de que pudieran completar su contrato con el servicio forestal y esperaba que la búsqueda de su amigo desaparecido mitigara la situación. Declaración que tendría una gran importancia después. Dwayne Walton informó que él y Travis estaban bastante interesados en los ovnis, y que, unos 12 años antes, Dwayne había presenciado un ovni similar al que vio el equipo de taladores. Dwayne informó que él y Travis habían decidido que si tenían la oportunidad y una vez más podían tener un avistamiento, se acercarían lo más posible a cualquier ovni que pudieran ver. Dwayne también sugirió que Walton no sería herido por los extraterrestres, porque, cito, «no dañan a la gente». Sin la intención de hacerlo, Rogers y Dwayne Walton habían sentado las bases para una interpretación alternativa del caso con estas declaraciones. Walton informaría más tarde que nunca tuvo un interés agudo en los ovnis, incluso después de su supuesto secuestro, pero la cinta que contenía la grabación de su hermano Dwayne, mientras Walton todavía estaba desaparecido, va bastante en contra de las declaraciones de Walton. Solo quiero mencionar ese pequeño detalle. Mientras tanto, los agentes de la policía visitaban repetidamente la casa de Kellett, la madre de Travis. Un día que regresó ahí,
el hermano de Travis, la encontró llorando mientras la interrogaban en su sala de estar. Dwayne le dijo a la policía que se fueran, a menos que tuvieran algo nuevo que contar o que preguntar. Además le sugirió a su madre que hablara con la policía solo en el porche delantero de la casa, lo que permitiría terminar la entrevista en cualquier momento que ésta quisiera. Simplemente tenía que cerrar su puerta y regresar a su casa. Y fue exactamente lo que ella hizo a partir de ese día, pero obviamente contribuyó a la sensación entre los escépticos de que Kellett estaba escondiendo algo o a alguien al negar la entrada a su casa a la policía. A pesar de la supuesta confianza del cuerpo de policía ante el relato del grupo, se les pidió que se sometieran a un examen de polígrafo. Estos exámenes serían administrados por Cy Gilson, un empleado del Departamento de Seguridad Pública de Arizona. Sus preguntas eran si alguno de los hombres causó daño a Walton, o sabía quién le había causado daño a Walton, si sabían dónde estaba enterrado el cuerpo de Walton, y si dijeron la verdad sobre haber visto un ovni. Todos lo negaron haber hecho daño a Walton, o saber quién lo había hecho. Negaron saber dónde estaba su cuerpo, e insistieron en que efectivamente habían visto un ovni. Después de revisar los resultados de la prueba, Gilson concluyó que todos los hombres eran veraces, y que los resultados del examen eran concluyentes. Según el informe oficial de Gilson, estos exámenes de polígrafo demuestran que estos 5 hombres vieron algún objeto que creían que era un ovni, y que Travis Walton no fue herido ni asesinado por ninguno de estos hombres ese miércoles. Ahora, si el ovni era falso o no, comentó Gilson, estos hombres no tenían conocimiento previo de él. Anunció que aceptaba la historia del ovni diciendo, cito, no hay duda de que están diciendo la verdad. Y toda la historia del grupo de leñadores sería puesta a prueba unos días después, porque, tan extraordinariamente como había desaparecido, Travis Walton vuelve a reaparecer, revelando una fantástica historia sobre lo que había ocurrido. Vamos a un pequeño break, y al regresar expondremos lo que sucedió con Walton después de haber reaparecido. No te vayas, regreso en un minuto. Ya estoy de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Como dije antes del break, en este momento de la historia está por ocurrir un gran cambio, porque la tarde del martes 11 de noviembre, la noticia del regreso de Walton se había filtrado al público. Después de haber estado desaparecido por 5 días, Travis Walton había reaparecido. Desnutrido, deshidratado, pero sobre todo feliz de estar de regreso en el planeta Tierra. Travis comentó que en un inicio no identificó el lugar donde, al parecer, acababa de despertar, bastante desorientado y aturdido. Se dirigió a una estación de gasolina cercana y después de hacer una llamada telefónica a uno de sus cuñados, este por fin lo puso al tanto del tremendo embrollo en el que sus compañeros leñadores estaban metidos. Porque, aunque el sheriff les creía la extraña historia, la mayoría de la gente del pueblo y sobre todo las autoridades estatales creían que había sido asesinado por sus amigos. A lo que Travis contestó que, cito, ¿por qué creerían eso después de solo unas cuantas horas de haber estado ausente? Según él creía que solo había pasado unas cuantas horas y no los 5 días que en realidad habían transcurrido. Una vez que las autoridades son informadas de su regreso, es trasladado a Arizona para ser examinado.
El examen médico reveló que Walton estaba esencialmente en buen estado de salud, pero notaron dos características inusuales. Una pequeña mancha roja en el pliegue del codo derecho de Walton que coincidía con una inyección hipodérmica. Pero los médicos también notaron que la mancha no estaba cerca de ninguna vena. El análisis de la orina de Walton reveló una falta de cetonas. Esto era inusual, dado que si Walton hubiera estado ausente durante 5 días, con poca o ninguna comida como insistió, y como sugirió su pérdida de peso, su cuerpo debería haber comenzado a descomponer las grasas para sobrevivir, y esto debería de haber llevado a niveles muy altos de cetonas en la orina. Los críticos argumentaron que esta inconsistencia es una evidencia contra la historia de Walton. Además, más tarde especularía que dicha marca en el codo se la había hecho un día que estaba trabajando en la tala. Los críticos especularían que la marca mostraba donde Walton o alguien más había inyectado drogas en su sistema, aunque esta posibilidad de drogarse fue descartada como muy improbable, dado que los médicos no encontraron indicios de ninguna droga en su sistema. También señala que quizás más difícil de explicar es la ausencia de hematomas o moretones, algo que se podría esperar a raíz del supuesto rayo que lo golpeó, pero sobre todo de la colisión que tuvo cuando supuestamente salió volando y cayó al suelo. Una vez que comenzó a contar su experiencia, los oyentes no podían menos que estar sorprendidos por lo que estaban escuchando. Walton informó que después de acercarse al ovni, lo último que recordaba era haber sido alcanzado por un rayo de luz. Cuando despertó, dijo que estaba en una cama reclinada. Una luz brillante brillaba sobre él y el aire estaba pesado y húmedo. Le dolía y le costaba respirar, pero lo primero que pensó fue que estaba en un hospital normal. Relata que se dio cuenta que estaba rodeado por 3 figuras, pero estas 3 figuras no eran humanas. Describió a estos 3 seres como tipos de los llamados grises, que aparecen en algunos relatos de abducción. Menos de 5 pies y tenían la cabeza calva. No había ningún pelo en sus cabezas y estas eran abovedadas y muy grandes. Citando sus palabras, parecían fetos. Tenían ojos grandes, ojos enormes, casi todos marrones, sin mucho blanco en ellos. Pero lo más espeluznante de ellos eran esos ojos. Citando nuevamente sus palabras, simplemente miraban a través de mí. Sus orejas, narices y bocas parecían realmente pequeñas, tal vez solo porque sus ojos eran tan grandes. Como es de esperarse, temía por su seguridad. Se puso de pie y asegura que le gritó a las criaturas que se mantuvieran alejadas. Agarró un cilindro con forma de vidrio de un estante cercano e intentó romper su punta para crear un cuchillo improvisado. Pero, por desgracia, encontró que el objeto era irrompible, así que lo agitó hacia las criaturas como un arma. El trío de criaturas humanoides en este momento simplemente lo dejaron en la habitación, y ellos, lo que sea que fueran, simplemente salieron de ahí. Walton luego salió de la sala de examen, a través de un pasillo que conducía a una sala esférica, con solo una silla de respaldo alto colocada en el centro de esta sala. Aunque temía que pudiera haber alguien sentado en esta silla, Walton afirma que caminó hacia ella. Mientras lo hacía, las luces comenzaron a aparecer en la habitación, algo así como si hubieran tenido sensores de movimiento. Esta silla comenta que estaba vacía y por alguna razón se sienta en ella. Cuando lo hizo, la habitación se llenó de luces similares a las estrellas proyectadas en el techo redondo de un planetario. La silla estaba equipada en el brazo izquierdo con una sola palanca corta y gruesa, con un mango moldeado de forma extraña, encima de un material marrón oscuro. En el brazo derecho había una pantalla de verde lima completamente iluminada, de unas 5 pulgadas cuadradas con líneas negras cruzadas en todos los ángulos. Cuando Walton se decidió a empujar esta palanca, informó que las estrellas giraban a su alrededor lentamente. Cuando la soltó, las estrellas permanecieron en su nueva posición. Decidió dejar de manipular la palanca ya que no tenía idea de lo que podía hacer con ella. Dejó la silla y las estrellas desaparecieron.
A esta altura de la historia, él comenta que los botones que había en esta silla, él trató de presionarlos todos tratando de abrir alguna puerta, pero que jamás se le ocurrió el hecho de que esta pantalla que había en esta silla pudiera ser una pantalla táctil, un touchscreen como los que tenemos en estos días. Él simplemente, como lo único que existía en esa época eran botones y palancas, fue lo que trató de utilizar para salir de ahí. Cuando dejó la silla y vio las estrellas desaparecer, Walton pensó que había visto un contorno rectangular en la pared redonda, tal vez una puerta, y obviamente fue a buscarla. En ese momento, Walton escuchó un sonido detrás de él. Se volvió, esperando más de las criaturas bajas y de ojos grandes que había visto anteriormente. Pero ¿cuál fue su sorpresa al ver una figura de apariencia más humana? Alta, vistiendo una especie de traje azul con un casco vidrioso. En ese momento, no se dio cuenta de lo extraño que eran los ojos de este hombre, más grandes de lo normal y de un color dorado brillante. Walton dice que luego le hizo al hombre una serie de preguntas, pero este solo le sonrió y le indicó que lo siguiera. Aunque después pensó que tal vez debido a que esta criatura estaba usando un casco, era posible que nunca hubiera podido escucharlo, por lo que simplemente lo siguió por el pasillo que conducía a una puerta y una rampa empinada que lo llevaba a una habitación más grande. Esta habitación es descrita por Travis como algo similar a un hangar de aviones. Dice que se dio cuenta que acababa de dejar una nave de forma de disco similar a la que había visto en el bosque, justo antes de que fuera golpeado por ese haz de luz azulada. Pero esta nave de la que acababa de salir era quizás el doble de grande de la primera. En esta habitación, similar a un hangar que también está describiendo en este momento, se encontraban otras naves en forma de disco. El hombre que lo llevó a la otra habitación, que contenía 3 humanos más, una mujer y 2 hombres que se parecían al hombre con el casco, pero al contrario del primer sujeto, estas personas no usaban casco alguno, por lo que Walton dice que comenzó a hacerles preguntas. Ellos respondieron con la misma sonrisa aburrida y lo llevaron del brazo a una mesa pequeña. Una vez que estuvo sentado en esta mesa, Walton dice que se dio cuenta que la mujer sostenía un dispositivo como una máscara de oxígeno que le fue colocada en la cara, y antes de que pudiera defenderse, simplemente dice que se desmayó como si con esta máscara le hubieran puesto algún tipo de, de anestesia. Cuando despierta nuevamente, estaba afuera de la estación de servicio en Heber, Arizona, el lugar que, como ya mencioné al principio, fue desde donde llamó a su cuñado Grant Neff. Después de escuchar la historia de Walton, Gillespie especuló que este podría tal vez haber sido simplemente golpeado en la cabeza y drogado, y luego llevado a un hospital normal donde habría confundido los detalles de un examen de rutina con algo más espectacular. Obviamente, Travis desmintió esto, señalando que el examen médico no había encontrado rastros de traumatismo craneal o drogas en su sistema. Le dijo al alguacil Gillespie que estaba dispuesto a tomar un polígrafo si era necesario, un suero de la verdad, o someterse a hipnosis para respaldar su relato. Gillespie dijo que un polígrafo simplemente sería suficiente, y prometió organizar uno en secreto para evitar el creciente circo de los medios. Dwayne y Travis luego se dirigieron a Scottsdale, Arizona, donde se les sometió a una regresión hipnótica con la esperanza de descubrir más detalles de los 5 días perdidos. El examinador escribió que, a diferencia de muchos otros secuestrados, sin embargo, el recuerdo consciente y el recuerdo inconsciente de Walton eran prácticamente los mismos, lo que hace su relato todavía más creíble ante los ojos de las personas que han estudiado este incidente. Aunque, obviamente, no me olvidé de presentar mi lado escéptico de la historia. Philip J. Klass, un periodista de aviación de profesión, pero también un conocido detractor de ovnis, lanzó una crítica concertada y sostenida contra las afirmaciones de Walton, argumentando especialmente que había un fuerte motivo financiero para todo este asunto. Esta persona se ha caracterizado toda su vida por tratar de encontrar huecos en las historias de las personas que han sido abducidas
siempre tratando, de encontrar dudas en sus relatos, de mostrarle a la gente que sería todo una mentira. Si hay un escéptico en este ramo, es esta persona Klaas. Y en este momento, su argumento es de que había un motivo financiero bastante fuerte en todo este asunto. Porque recordemos que Rogers sabía que no podía completar su contrato con el servicio forestal. Esto lo argumenta Klaas y afirma que inventó un plan para invocar una cláusula llamada el acto de Dios, que supuestamente había en el contrato que tenía con el servicio forestal. Si podía encontrar un motivo lo suficientemente fuerte como para invalidar ese contrato, no tendría que pagar una suma de castigo, que creo que era alrededor del 10% del valor del contrato, que Rogers tendría que pagar al gobierno si no terminaba a tiempo ese proyecto. Otros argumentan en contra de esta idea, señalando que incumplir un contrato con el servicio forestal no era necesariamente la catástrofe que implicaba Klaas. Rogers no había completado 2 de sus muchos contratos anteriormente, y nunca había inventado nada igual, y obviamente lo habían recontratado sin aparente perjuicio. Además, a pesar de su ansiedad por el contrato, Rogers nunca invocó dicha cláusula para tratar de evitar la penalidad. Klaas y otros también notaron que el UFO Incident se transmitió en la cadena NBC solo unas semanas antes de la desaparición de Walton. Esta película, hecha para televisión, fue un relato ficticio de Hill Abduction, el primer caso de abducción extraterrestre ampliamente publicitado. Es el caso con el que abrí el episodio, el caso de los Hill. Se llevó a la pantalla grande y en estos días se acababa de transmitir, y creen que estos leñadores habían hecho la historia extrayendo ideas de esta película que acababan de ver. Klaas y otros especularon que Walton se había inspirado en el programa, y obviamente este negó haber siquiera visto esta película. Pero Klaas también señala que Mike Rogers vio al menos una parte de este show. Sostiene que el relato de Walton sobre su tiempo en el OVNI es bastante diferente del relato de los Hill, y que además no hay mucha similitud entre la abducción de Travis y cualquier otra narrativa que se haya hecho en el pasado. Aunque, en defensa de Travis Walton, si me permites opinar, a menos de que haya entre los alienígenas un manual de cómo se debe llevar a cabo cada una de las abducciones, no debería de extrañarnos de que todos los relatos sean diferentes. Y además, en esta ocasión debo de decir que esta persona Klaas, como ya mencioné, es un escéptico empedernido, pero en este caso se dio a la tarea de tratar de sobornar a los compañeros de Travis con $10,000 para que dijeran que la historia era una mentira, oferta que ninguno aceptó. Incluso después de que este tipo estuvo durante varios días frente a la casa de uno de ellos tratando de convencerlos, lo que definitivamente no da mucha credibilidad a sus intentos por desmentir la historia. Como ya lo sabes, siempre trato de presentar ambos lados de la historia y dejo que tú formes tu propia opinión. No digo que fue cierto, pero si me permites expresar mi opinión personal, no voy a decir que creo en un 100% la historia, pero tampoco me inclino a que todo fue mentira. Después de que el furor inicial disminuyó, Walton permaneció en Snowflake y finalmente se convirtió en el capataz de un aserradero. Se casó con Dana Rogers y tuvieron varios hijos. En 1978 publicó un libro titulado The Walton Experience, donde narra en su totalidad el evento de la abducción. Aunque tal vez la mayoría estemos más familiarizados con esta historia gracias a la película Fire in the Sky del año de 1993, la cual fue parcialmente basada en este encuentro. Y digo parcialmente porque tuve la suerte de encontrar una entrevista de Travis Walton y Mike Rogers concedida al programa de Art Bell de Costa a Costa en abril de 1995, donde explican cuánto de lo que fue presentado en esta película sucedió en realidad. Y si soy sincero, hay una gran diferencia entre leer un libro sobre el tema, o algunos artículos al respecto del mismo, que escuchar directamente de las personas involucradas cómo fue que sucedió este hecho.
Es una historia por demás increíble y aunque abrí mis temas de UFOs, de ovnis, con una que no es tan conocida, como dije, no creo que sea 100% verdad, pero honestamente sí creo muchas partes de esta historia. Y pues esta fue la historia de Travis Walton. Espero que la hayas disfrutado. Quise que nuestro primer episodio de UFOs fuese uno que la verdad no ha sido cubierto de forma masiva, como el de los Hill o como algunos otros que hay allá afuera. Aunque ya di mi opinión en varias ocasiones a través de este episodio, quiero saber tú qué piensas de esta historia. ¿Crees que fue cierta? ¿Crees que fue solo un invento? No lo sé. Como dije, esta persona, a pesar de todos los años desde que ocurrió, ha mantenido su historia, nunca la ha cambiado. Y los exámenes de polígrafo a los que fue sometido, siempre los ha pasado. Es una historia extraña, no lo voy a negar, como muchas o como la mayoría de las que presentamos, pero esta me llamó bastante la atención. Espero tus comentarios como siempre. ¿Tú qué crees de todo esto? Y si quieres que sigamos presentando este tipo de temas, pues házmelo saber si eres fanático de esta temática. Esto nos lleva a la parte final del episodio del día de hoy y espero que nos acompañes el próximo martes una vez más en otro episodio más de la serie. Como siempre, me despido desde el bello estado de Norte Carolina. Mi nombre es Alejandro, del otro lado de la mesa el Mystery Bot. Te esperamos la próxima semana. Mantén la mente abierta. Manténganse misteriosos. Until next week, humans. Hasta la próxima.